primer lugar, ¿qué es una fórmula? Una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan un resultado. Aquí hace mención este concepto de varias partes de la fórmula, varios elementos que contiene la fórmula. En primer lugar, habla sobre valores constantes. Una fórmula podría estar formada solo por valores constantes, es decir, números positivos o negativos, enteros o decimales. Luego habla sobre referencias de celda. Una referencia de celda es el nombre de una celda que contiene un valor, el cual yo quiero incluir dentro de la fórmula. Y luego también habla sobre funciones. La función es un tipo de operación que tiene Excel en forma predeterminada. Sobre funciones vamos a hablar más adelante. Y luego habla sobre los operadores. Los operadores son los símbolos que indican qué tipo de operación se va a hacer dentro de la fórmula. Todo esto en conjunto genera un resultado. Por ejemplo, tengo aquí una fórmula. Siempre la fórmula la comenzamos con el signo igual. No es el signo más, no es el signo menos. Siempre debes acostumbrarte a escribir el signo igual por un tema de sintaxis correcta. Luego tengo un valor constante, que es el 25, ¿no? Luego esto lo estoy multiplicando por, esto es un operador de multiplicación, B2, que es una referencia de celda. En la celda B2 debe haber algún valor numérico, el cual voy a multiplicar por 25. Entonces, simplemente en la fórmula pongo el nombre de la celda que contiene dicho valor. Luego acá tengo el operador de división. Esto lo voy a dividir entre, y esto es una función. Va el nombre de la función y entre paréntesis van los llamados argumentos de la función. Sobre funciones, como ya te mencioné, vamos a hablar más adelante. Pero quiero que veas que también puedes poner una función como componente dentro de una fórmula. El conjunto de todos estos componentes te va a dar un resultado. ¿Qué son los operadores y cuál es su clasificación? El operador, como ya mencioné, es el símbolo que indica qué tipo de operación se va a realizar en la fórmula. Una fórmula debe contener por lo menos un operador. Puedes ponerle la cantidad de operadores que necesites, pero por lo menos tiene que tener uno. Y tienes que poner siempre los operadores intercalados con cantidades, intercalados con referencias de celda, intercalados de repente con textos, con valores lógicos. De eso vamos a hablar también en un momento. ¿Cuáles son los tipos de operadores que tiene el Excel? Tienes por un lado los operadores aritméticos, luego tienes los operadores de comparación y finalmente el operador de concatenación. Los operadores aritméticos permiten realizar operaciones aritméticas dentro de la fórmula como su nombre lo indica, ¿no? El resultado de una fórmula que contiene solamente operadores aritméticos siempre va a ser un número. Los operadores aritméticos son los siguientes. Tienes el operador de suma, que es la cruz de siempre, el operador de resta, que es el guión que también conocemos de siempre. Luego la multiplicación no es la X que nos enseñaron en el colegio, sino es un asterisco. El asterisco es el símbolo que representa la multiplicación en Excel. Para la división usamos la barra inclinada o slash. Luego tenemos un operador que es el porcentaje y finalmente tenemos un operador de potencia. Estos 6 operadores combinados nos dan siempre resultados numéricos. Los operadores de comparación. Los operadores de comparación permiten, como lo dice su nombre, comparar dos elementos. Esta comparación da como resultado un valor lógico, verdadero o falso. Es decir, una fórmula que contenga un operador de comparación ya no va a dar como resultado un número. La fórmula te va a dar como resultado el valor verdadero o el valor falso dependiendo de lo que estés comparando. También son 6 operadores de comparación. Tenemos el operador igual, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual y diferente de. El diferente de es menor que seguido de mayor que. Los dos escritos sin ningún espacio. Luego tenemos
el único operador de concatenación que nos sirve para unir contenidos que se encuentran en diferentes celdas y además permite también añadir contenidos adicionales. El resultado de una fórmula que contiene solamente el operador de concatenación va a ser siempre un texto. Y el operador de concatenación es el símbolo conocido como la I comercial. Este es el orden en el que se ejecutan los operadores cuando tienes una fórmula con muchos operadores. En primer lugar, te va a reconocer todos los valores negativos que tú hayas puesto en la fórmula. Enseguida va a ejecutar lo que son los porcentajes. O sea, si pusiste, por ejemplo, 20%, lo va a convertir en 0.2. Luego va a ejecutar las potencias. Si pusiste algún operador de potencia, lo va a ejecutar enseguida. Luego, en forma simultánea, va a hacer las multiplicaciones y divisiones. Luego, también en forma simultánea, las sumas y restas. Si hay algo que concatenar, lo va a concatenar en este momento, luego de haber ejecutado todos los operadores aritméticos. Y al final de todo, va a realizar las comparaciones. Si pusiste algún operador de comparación, estos se van a ejecutar al final. Es decir, si tienes una fórmula con muchos operadores y uno de ellos es un operador de comparación, esa fórmula de todas maneras te va a dar verdadero o falso de resultado. Si necesitas cambiar este orden de ejecución, debes usar los paréntesis. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tienes una multiplicación y una suma dentro de la misma fórmula y quieres que primero se haga la suma, los factores de la suma tienes que encerrarlos entre paréntesis y la multiplicación queda afuera. Los paréntesis lo que hacen es priorizar una parte de la fórmula para que se ejecute en primer lugar.